Buenos días. Primero que todo quiero saludarlos como su tutor de metodología de la investigación o introducción a la investigación. La idea de estos videos es orientarlos en una ayuda, teniendo en cuenta pues, que el aprendizaje no solamente es escrito, es de lectura, sino también hay una parte que pues, se necesita tener ese contacto para ver, o sea, toca ver al tutor en ciertas circunstancias, toca una asistencia sincrónica. Pues el tema de hoy es la pregunta de problema, la pregunta de la investigación, que diría que es la parte más importante de la investigación. Si uno formula bien una pregunta ya tiene resuelto el 50% de la investigación. Por eso consideré necesario pues, dar una orientación en lo que se refiere a la pregunta de investigación. No significa que lo que estoy diciendo acá sea lo único, para eso es importante las lecturas. Como les había dicho, la técnica de un buen aprendizaje es escuchar, ver y hacer, que es el método cognoscitivo para el aprendizaje. Pues ya están leyendo, ahorita están viendo, eh, pues están escuchando y pues la parte más importante es hacer. O si no se pierde pues todo como lo que pretendemos del curso. La pregunta de problematización del problema, la pregunta es como la parte más importante de este curso de introducción a la investigación. ¿Por qué? Porque si ustedes formulan bien la pregunta, todo el curso pues irá fluyendo. Cuando uno en la investigación, va avanzando en la investigación, y si uno se siente perdido, pues entonces uno va a la pregunta de investigación. Hagan cuenta que la pregunta de investigación es el mapa del tesoro. O sea, si usted en un momento de la investigación va por ciertos rincones, va por ciertas literaturas que no lo orientan a nada, y usted se siente perdido, usted se orienta en la pregunta de investigación. Pero si una pregunta de investigación está mal formulada y no es un buen mapa del tesoro, pues lo va a perder en un laberinto sin salida, y pues eso pues tendría sus repercusiones. Usted podría invertir tiempo, recursos, dinero, hasta sacrificios personales, de su tiempo libre, de su familia, y, y si no hay una buena pregunta de investigación, usted perderá toda la investigación. Entonces, la idea de este ciclo de conferencias o este ciclo de videos es pues pegarles una orientación respecto a lo que están trabajando en las actividades. No significa que esto resuelva todas las actividades del curso. Para eso está la plataforma que les va a orientar al respecto. La plataforma es como la base de nuestro curso. El Moodle me parece una excelente tecnología, y pues con eso pues arrancaremos. Bueno, ¿de dónde arranca la pregunta de problematización? Pues lo innato de nombre. Lo que nos diferencia como seres humanos es la curiosidad. La curiosidad del ser humano desde animal, que nos permitió convertirnos de animales a animales pensantes. Lo que nos llevó desde la Tierra hasta estos momentos ir hasta Urano. O sea, la curiosidad es lo que nos permite explorar, lo que llevó a Cristóbal Colón a llevar de España hasta América. La curiosidad, ¿qué serán las cosas? La curiosidad es, decía Aristóteles, es el asombro por nuestro alrededor, el asombro por nuestro alrededor. Eso es lo que nos genera la pregunta, la investigación. Nos preguntamos desde el principio. Lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos es la capacidad de preguntarnos sobre sí mismos, sobre nuestra realidad, sobre nuestro entorno, sobre nuestro futuro. Preguntarnos. Entonces, desde niños tenemos esa curiosidad. Entonces el niño dice, mami, ¿por qué la luna no se cae? ¿O por qué las manzanas no caen hacia arriba? ¿Cierto? ¿O por qué los indígenas no conquistaron Europa? Son preguntas que son innatas de un niño, ¿cierto? ¿O por qué por qué yo tengo pipí y las niñas no? O sea, son cosas así que son curiosas, parten de la curiosidad. Y, y la capacidad de nosotros para generar esta curiosidad es la capacidad
de asombrarnos en la realidad, asombrarnos de lo que nos pasa. El asombro es la fuerza vital del milagro. Si nosotros nos asombramos, siempre estaremos asegurando evitar el aburrimiento. Nos asombramos de lo que pasa, nos asombramos de un amanecer, nos asombramos de un paisaje, nos asombramos de una mujer hermosa, nos asombramos de muchas cosas. Esa capacidad de asombrarnos es que también una característica del ser humano. A partir del asombro salen las preguntas y en este caso, al surgir las preguntas, nosotros necesitamos ciertas respuestas. De aquí sale lo que es investigar. Investigar, como yo lo había dicho en una conferencia anteriormente, viene de in, que significa en, tigare, distigare, que significa en el rastro, en el rastro. En el concepto etimológico griego dice seguir las huellas. Entonces, nosotros necesitamos resolver una pregunta, nosotros seguimos las huellas. Nosotros somos como el CSI, pero acá obviamente un minuto. CSI, un minuto. Nosotros investigamos para resolver una pregunta. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es seguir las huellas. Pero como decía Albert Einstein, encontrar una buena pregunta de investigación es como encontrar una mina de oro. ¿Por qué? Porque uno puede formular preguntas que ya tienen su respuesta o preguntas que son inalcanzables. Entonces preguntas, por ejemplo, ¿será que el agua moja? Pues sí, moja. ¿Sí me va a entender? ¿Será que existe la atracción gravitacional? Sí, existe. Entonces son preguntas que ya tienen respuesta, entonces no necesitamos desgastarnos para hallar la respuesta. Encontrar la pregunta es encontrar la mina de oro. ¿Será que existe Dios? Son preguntas que tal vez nunca tengamos respuestas, por lo menos cuando estemos vivos. De pronto nos muramos más adelante y nosotros identifiquemos si existe Dios o no existe Dios. Pero ese no es el tema de nuestra charla. Eh, como decíamos, es parte innata del hombre, del ser humano, preguntarse. Cuando me refiero a hombre no me refiero solamente a sexo masculino, sino también me refiero a sexo femenino. Por ejemplo, las niñas cuando llega el novio y les termina, la primera pregunta, ¿qué es lo que les sale? ¿Por qué? ¿Por qué no terminó? Es innato del hombre preguntarse. La mujer se pone triste, pero siempre se, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Por qué fallé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es lo innato de la mujer, lo innato del hombre, preguntarse ante sus situaciones y su contexto. Para resolver esas preguntas, pues, ¿qué se recomienda? Pues explorar el terreno, iniciar como la investigación del terreno. Si a ustedes nos mandan a, a una ciudad desconocida, pues, ¿qué es lo que primero que usted hace? Explorar qué hay, qué no hay, cuáles son los mejores restaurantes, cuáles son los mejores hoteles, cuáles son los mejores museos. Y antes de conocer la ciudad, usted, ¿qué es lo que hace? Explorar. Explorar en libros, explorar con expertos, explorar con videos, explorar con consejos de un amigo, para saber qué es la ciudad. En el caso de la pregunta de problematización, si usted formula la pregunta, lo primero, antes de resolver la pregunta, es explorar. ¿Qué se ha dicho acerca del tema de investigación? ¿Qué se ha dicho de lo que usted quiere resolver? ¿Qué se ha dicho acerca de esa pregunta de investigación? A partir de explorar, nos da como más guías, orientaciones, si el terreno en que estamos avanzando es un terreno totalmente fiable o es un terreno que definitivamente no es recomendable avanzar. Entonces, lo importante de explorar es que identificar qué vacíos hay de conocimiento que han planteado los distintos autores y qué problemas hay sin solución. Pero obvio, si yo voy a investigar sobre un tema, que es el ejemplo clásico que yo pongo de la relatividad, ¿será que yo voy a consultar la teoría de relatividad de Pepito Pérez? Pues obviamente no. Para consultar sobre temas de la teoría de la relatividad, pues yo voy por Albert Einstein, Alex Filipenko, o todos esos físicos que han estudiado la relatividad y que son figuras representativas de los temas de física cuántica y relatividad. Yo no puedo investigar las publicaciones que salió la Academia Marta Lucía ya de confección porque pues, no tiene ningún sentido, no son expertos en el tema
y nos perderíamos, no más bien nos perderían en el momento. Por otra parte, es importante que todas las referencias bibliográficas que nosotros consultemos no sean inferiores o más bien mayores a 3 años, porque pues podría correr el riesgo que sea información desactualizada. Que yo recomiendo investigar en revistas indexadas, en bases de datos. Me refiero a revistas indexadas, son revistas científicas que están totalmente arbitradas o que están totalmente evaluadas por expertos, y nos dan como un acercamiento más claro de lo que queremos del tema a investigar. Además, no son tan extensivas como los libros, son artículos de investigación que pues tendrán entre 15 y 20 páginas, nos darán los últimos hallazgos en investigación y no nos desgastamos tanto en un libro. No es que diga que los libros no sean recomendables, los libros son muy recomendables, pero si nosotros queremos estar un poco más actualizados, de pronto también es una buena alternativa consultar con artículos científicos de revistas indexadas. Entonces, eso es lo que es lo importante. Y lo importante en esta etapa exploratoria es identificar problemas sin solución, pero que sean razonables. Cuando nosotros identificamos el problema sin solución, nosotros, como dice Albert Einstein, hemos hallado la mina de oro. Pero hasta ahora el 50%. ¿Qué nos queda el otro 50%? Pues investigar, que es la parte de carpintería, la parte más laboriosa, pero al final les dará grandes éxitos en su vida. ¿Qué consejos les recomiendo? Por ejemplo, evite preguntas de sí o no. Entonces, por ejemplo, ¿será posible investigar si la Uniminuto tiene políticas de responsabilidad social empresarial? Pues uno va y investiga, sí, es posible o no es posible. Y para eso necesitamos investigación. Tal vez no. De pronto una pregunta bien formulada es, ¿qué políticas de responsabilidad social tiene la Uniminuto y cuál es el impacto de estas políticas en los stakeholders? Ya hay una pregunta de investigación, ya un poco más profunda. Es importante delimitar todas las preguntas en un contexto geográfico y en un contexto de tiempo. Si nosotros no ponemos las preguntas en un contexto geográfico o de tiempo, nosotros corremos el peligro de hacer una investigación lo suficientemente compleja que tal vez no logremos el objetivo propuesto como investigadores. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, cuando estamos hablando de contexto geográfico, entonces, por ejemplo, ¿cuáles han sido las políticas de responsabilidad social y empresarial de la Universidad Uniminuto en 1995? Ahí estoy hablando de la fecha, que es 1995, y de la Corporación Uniminuto de Dios, ¿cierto? Pero si yo quiero ser más específico, entonces yo podría decir cuáles han sido las políticas de responsabilidad social empresarial de la empresa o corporación Uniminuto, sede principal. Cuando estoy hablando de sede principal, ya estoy delimitando el contexto geográfico en 1995, ya estoy delimitando el año. Porque si yo me pongo a hablar solamente de las políticas de responsabilidad social de la Uniminuto, si no defino horizonte de tiempo, eso podría abarcar mucha información. Y la Uniminuto, como ustedes saben, la Uniminuto tiene muchas sedes. Y si quiero empeorarla, entonces yo podría formular una pregunta: ¿cuáles han sido las políticas de responsabilidad social empresarial de las universidades? ¿Pero qué universidades? Las del mundo, las de Colombia, las de Latinoamérica, las de Bogotá. Es mucho tema de investigar y de pronto no logren con el objetivo de investigación. Entonces, dos cosas. Primero, evitar las preguntas que tengan una respuesta obvia de sí o no. Y lo segundo, siempre las preguntas deben estar delimitadas en un tiempo y en un espacio. No es que sea malo formular preguntas sin tiempo o espacio, pero hay que recordar que nosotros solamente queremos aportar con un ladrillo de conocimiento a esa gran pirámide del conocimiento, ¿cierto? Si nosotros nos preguntamos ¿cuál es el origen de la inflación? Eso podría abarcar mucho tema y nosotros no nos alcanzaría la vida al respecto. Entonces, la tercera parte que yo les quería decir es evitar las preguntas tipo dilema. Las preguntas tipo dilema: ¿será que este capitalismo rampante beneficia a la sociedad? Pues ya
está un poco sesgada la pregunta, entonces, y genera un dilema, o sea, ya estoy influenciando o sesgando la pregunta, la investigación, o sea, ya estoy dando la respuesta. Capitalismo rampante podría ser un término peyorativo que me oriente a la investigación a conclusiones que no son realmente objetivas de la investigación. Entonces hay que tener en cuenta eso en todas las preguntas del tema. ¿O será que el machismo de las mujeres colombianas? No, pues ya estoy sesgando ese tipo de pregunta. Entonces, una buena pregunta, entonces, ¿cuáles son las tendencias culturales de la familia colombiana? Entonces ya evito el sesgo. Pero cuando yo digo machismo de la familia colombiana, entonces ya estoy sesgando la pregunta de investigación. ¿Sí? Hay que, otra parte es evitar los estados mentales, Por ejemplo, ¿qué estará pensando el presidente Álvaro Uribe frente al gobierno de Santos? O sea, yo no sé, yo no soy una persona o un gurú o el tipo de indio amazónico que adivine qué esté pensando el presidente o el expresidente, no, porque es imposible meterse en la cabeza del ser humano e identificar qué está pensando o qué no está pensando. ¿Qué recomendaría yo? Pues evitar ese tipo de preguntas porque es imposible saber lo que está pensando. ¿Sí? O sea, no sabemos cómo podemos hacer eso. También toca evitar ese tipo de preguntas que son del futuro. ¿Será que en el 2014 ahora sí se acaba el mundo? Pues no sabemos, no sabemos. ¿Será que la biotecnología resolverá al fin en el 2013 el problema del SIDA? No lo sabemos. ¿Sí me va a entender? De pronto hay tendencias, pero no podemos hacer preguntas concluyentes o preguntas del futuro. Hay que recordar que nosotros somos investigadores y nosotros solamente nos basamos bajo la evidencia. La bola de cristal, las cartas, el tarot para averiguar sobre el futuro no es por el momento una opción para nosotros. ¿Sí? Nuestra bola de cristal o nuestro instrumento es la investigación al respecto. Entonces hay que evitarse esas preguntas sobre el futuro. ¿Sí? También hay que evitar este tipo de preguntas totalizantes. La pregunta de preguntas totalizantes es, por ejemplo, yo ya tengo cuál es el sentido de la existencia, cuál es el sentido de la vida, ¿cierto? No, pues nadie tiene claro cuál es el sentido de la vida, de pronto hay teorías, pero nunca van a acertar. Entonces, otro tipo de pregunta totalizante, por ejemplo, sería, ya sé cuál es la verdadera religión. No, nadie sabe la primera religión, porque la verdadera religión. Decía Krishnamurti, que es un filósofo oriental, decía que todas las religiones siempre tienen un rasgo de verdad, pero ninguna religión tiene totalmente la verdad. En eso se basa el investigador, descubrir la verdad de distintas fuentes, de distintas partes. ¿Por qué? Porque no hay verdades absolutas, sino verdades relativas. Entonces, no podemos ser totalmente concluyentes. La bibliografía, la literatura dice que cuando pues, uno formula una hipótesis de investigación y la prueba en distintos escenarios, podría convertirse en teoría, ¿cierto? Pero cuando uno la prueba en todas partes del mundo, esto se convierte en ley, ¿cierto? Por el momento, simplemente como trabajo investigativo, ni siquiera nosotros nos va a alcanzar a formular una teoría, sino simplemente hacer una investigación que compruebe o no compruebe, ¿cierto? Entonces, pues este es el dilema y pues llegar a ese grado de conocimiento de teoría y después de teoría pasar a ley, nos falta mucho por el momento. No digo que no puedan, porque estoy seguro que los estudiantes de la Uniminuto o de cualquier otra universidad que estén dedicados sí podrán llegar a ese nivel científico. O evitar las preguntas clásicas, que es ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la economía? ¿Qué es? No, pues eso ya hay muchas investigaciones, entonces nosotros no podemos como aventurarnos en eso, ¿cierto? Entonces, como les vuelvo y les repito, la clave de una buena investigación es básicamente pues encontrar la pregunta de oro. La pregunta de oro es aquella pregunta que no tenga respuesta y que se le pueda hacer investigación. Hay distintas bibliografías al respecto que ya están sugeridas dentro de la página o de la plataforma, pero a manera de resumen, pues yo pues voy a hacerlo. Está la política institucional de Uniminuto, pues
que pues procura que la pregunta sea de forma descriptiva, corta, que la pregunta no tenga más de 20 palabras, eh, que sea clara, ¿sí? Conciencias mm, dice que para que acepte un proyecto, la pregunta de investigación debe ser clara, o sea, debe ser puntual. ¿A qué me refiero? Puntual, que defina un tema de investigación, que esté definida en el horizonte de tiempo y en un horizonte geográfico y que sea alcanzable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las prácticas de responsabilidad social empresarial de la empresa Alpinito en Bogotá en el año 2010? ¿Sí? Entonces, tenemos claro cuáles son las prácticas, vamos a identificar cuáles son las prácticas de responsabilidad social empresarial de una empresa ya, ¿cierto? Ya definida, ¿cierto? En un año, o en que es en el año 2013, 2014, ¿cierto? En un horizonte de tiempo y en una zona geográfica. En este caso sería Bogotá. Entonces también podrían agregar sede de SUA, entonces ya está más definido el horizonte de tiempo, ¿cierto? Nosotros estamos identificando un problema de investigación. No es que, vuelvo y les repito, no es que no podamos formular una pregunta con un horizonte más ambicioso. Entonces, pues, un horizonte más ambicioso podría ser cuáles son las prácticas de responsabilidad social empresarial en el año 2014 de Coca-Cola. Listo, ya tenemos un horizonte de tiempo definido, pero el año 2014 también nos orienta, pero Coca-Cola es una empresa multinacional, entonces pues tiene miles de prácticas de responsabilidad social empresarial en muchas partes del mundo. Entonces pues hay que mirar pues y ser cuidadoso en eso, ¿cierto? Eh, Dice en el libro de Bernal, en las literaturas de Bernal que están colgadas en la plataforma, que las preguntas de investigación deben tener una hipótesis. Obviamente las hipótesis, ¿qué es hipótesis? Supuestos o posibles respuestas a esta pregunta de investigación, pero estas posibles respuestas se recomienda que se formulen, o estas hipótesis se formulen después de haber iniciado una investigación exploratoria y descriptiva. Por el momento no les vamos a pedir hipótesis en un momento, pero un ejemplo de la hipótesis es, por ejemplo, ¿por qué mi compañero, la pregunta de investigación sería, ¿por qué mi compañero llegó tarde al trabajo hoy? ¿Cierto? Una hipótesis es que pues, le cogió las cobijas. Otra hipótesis podría ser, hubo un trancón muy grande. Otra hipótesis es porque pues, está rebelde en el trabajo y quiere llegar tarde. O sea, son distintas o posibles respuestas que podríamos llegar a la pregunta de investigación. Pero para este momento de introducción a la investigación, nosotros no vamos a formular hipótesis. Entonces, es como una aclaración del libro pues, de Bernal. Sí, bueno, Sampieri, pues es la literatura que, o el libro, pues guía para, en el caso de salud ocupacional, el libro guía de salud ocupacional, formula pues distintas cosas, dicen que las preguntas no deben ser ambiguas, deben orientar a la respuesta, entonces, ambiguas, digo, ¿será que Dios existe, pero también la Virgen María sí existe, pero quiero resolver la investigación de la religión? O sea, es algo ambiguo que no se entiende y no se va a entender. O sea, las preguntas, digamos que cuáles son las prácticas de responsabilidad social empresarial de la empresa XX, ya está orientando a la respuesta, o sea, ya está orientando a buscar la respuesta porque la respuesta no se puede dar. La respuesta sale después de haber hecho el proceso de investigación y deben estar bien delimitadas. ¿A qué deben estar bien delimitadas? En un horizonte de tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Para, para que ustedes no tengan inconveniente en este curso, si las preguntas no están delimitadas en tiempo y espacio, pues no van a tener la nota que desean. Entonces les saldrá la pregunta de investigación. ¿Por qué me fue mal en el curso de introducción a la investigación? Pues obviamente porque la pregunta no estuvo delimitada. Pero profe, ¿por qué no estuvo delimitada? Porque pues les faltó un horizonte de conocimiento, ¿cierto? Un vacío de conocimiento, y en un vacío de conocimiento no hubo tiempo y no hubo espacio de que delimitar una pregunta. Entonces, ojo con este tipo de preguntas que, pues, para evitarse este dilema, las preguntas deben ser bien precisas. Entonces, en resumidas cuentas, la pregunta debe ser clara, formular claramente el problema de investigación y justificar si realmente hay un vacío de conocimiento eh, y preguntar y evitar pues, ese tipo de sesgo de preguntas,
respuestas de sí o no, de dilemas éticos, de estados mentales, de futuro, preguntas totalizantes o preguntas clásicas. Espero que con este pequeño video les haya orientado. El éxito del curso es que haya una colaboración en equipo. Ustedes, como dice ahí la página, nombren un líder. Un líder es una persona responsable que esté en contacto con el tutor. Esa persona responsable no es una persona alcahueta. Debe identificar quiénes son los que fallan en el grupo. Los principios de aprendizaje colaborativo es aquel, el líder es aquel que empuja al grupo y pone a trabajar todos. En administración, como ustedes saben, hay dos características principales que debe tener un buen administrador. Uno, saber comunicarse, y segundo, saber dialogar. Saber negociar. En ese caso, el líder tiene que saber comunicarse y negociar con sus compañeros para deber tareas justas y equitativas en ese aspecto. Espero que este video les haya orientado en algo respecto a las actividades que nosotros tenemos programadas. Eh, Más adelante intentaré grabar más videos de acuerdo pues, a la disponibilidad de tiempo y los medios tecnológicos me lo permitan. Muchas gracias y espero que esto quede resuelto.